Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos. Te damos gracias. Te damos alabanza, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres nuestro Señor. Gracias por un día más, Señor, de estar juntos en armonía. Gracias porque es un día más donde podemos ver tu gloria en nuestros corazones. Hoy te damos gracias por el perdón de pecados. Te damos gracias por la sangre que nos limpia cada mañana, cada día. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento. Tú has estado con nosotros en cada instante. Hoy queremos darte la gloria, queremos darte la honra, la alabanza. Queremos adorarte porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Tú eres nuestro hacedor y tú nos has llamado para este tiempo, estar en comunión contigo y de hablar de la oración, Señor. Lo que tú hiciste en la tierra, tú nos has dejado este modelo de oración, tú nos has dado ese legado, Señor Jesús, de estar cerca de ti y de poder orar en todo momento, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la sangre gloriosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Rabaso Catarabakire Bekenda. Gracias, Señor, por mi hermana Yolanda y por todos los hermanos que van a conectarse en este día. Yo te doy infinitas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros corazones, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos la honra, la alabanza, porque tú eres digno de toda adoración. Tú eres santo, santo, santo Dios de Israel. Glorioso, exaltado eres, Jesús. Gracias por esta escuela de oración donde vemos tu presencia. Gracias porque es un día más donde tu gloria se hace presente. Oh, bendigo a mi hermana Yolanda y a todos los hermanos que entrarán a esta clase de oración. Oh, Rabacata, Rabacanda, Rabasoja, Lavaquía. Gracias, Señor, por esta escuela de oración. Te doy la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bueno, amada, hoy vamos a estar nosotras porque José creo que no puede estar. Y bueno, vamos a esperar si otro se conecta. Igual vamos a darle continuidad a la clase. Esperemos que otros hermanos puedan conectarse con nosotros. Y bueno, la semana anterior estuvimos hablando del poder de la intercesión. Hablamos de lo que era la intercesión, ¿verdad? El poder que ocurre a través de un intercesor cuando sus oraciones son elevadas, cuando camina en un nivel de justicia. Y nuestras oraciones no pueden ser respondidas, no pueden ser contestadas, justamente porque no hay un nivel de justicia que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Y cuando Dios nos habla de justicia, nos habla de un corazón puro, un corazón que se presente delante de Él, presentando todas sus iniquidades, todos sus pecados. Y vemos el poder que ocurre a través de la oración cuando nosotros presentamos nuestra vida en un sacrificio vivo y vamos a Él con ese corazón constricto y humillado, un corazón que le rinda a Él aquellas cosas que venimos arrastrando en nuestra vida. Amén. Entonces vemos cómo Jesús, Dios, nos hace a nosotros partícipe de su reino, ¿verdad? Cuando nuestras oraciones son justas, nuestras oraciones son purificadas por su presencia, ¿verdad? Y nuestras oraciones, si están llenas de motivaciones incorrectas en nuestros corazones, difícilmente puedan llegar al trono de la gracia del Señor, puedan llegar a ese lugar santo. ¿Por qué? Porque hay tropiezo en nuestras vidas. Amén. Entonces, amada, si con sus propias palabras, recuerda algo de lo que estudiamos la clase anterior. Bueno, que decía que cómo podemos caminar en justicia. Y lo que recuerdo que decía que por medio de su gracia, Amén. que la gracia de Dios nos da la habilidad para poder seguir caminando en rectitud.
Entonces nos encontramos que el poder que ocurre en una oración que ha sido con un corazón que le ha entregado al Señor nuestras debilidades, nuestros pecados, y lo llevamos al Antiguo Testamento del ejemplo que los antiguos profetas hacían, ¿verdad? Ellos presentaban un becerro el más limpio, sin mancha, un becerro perfecto. Ellos lo presentaban como símbolo de un sacrificio vivo, para ellos rendirle algo a Dios, porque cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios tenemos que rendir algo, rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras heridas. Siempre hay algo que dar, por eso es una relación donde damos, es como una relación entre hombre y mujer, ¿verdad? Hay una relación recíproca de amor, de afectos, de cosas que se hablan entre una pareja, ¿no? Y así lo llevamos a nuestra relación con Jesús, nuestra relación con nuestro Padre. Vamos a ese lugar y le rendimos a Él todas aquellas inquietudes, dudas, pecados. Y dice la palabra que ellos, en el libro de Éxodo, ellos presentaban ese becerro como símbolo de lo más valioso que ellos podían darle al Señor, y ellos entraban una sola vez al santuario, una vez por año, y tenían que estar limpios. Ahora no, ya nosotros no necesitamos presentar un becerro, sino simplemente entregar nuestro corazón, nuestra carne, nuestro ser, es el sacrificio que Dios busca, nuestro corazón, nuestra alma rendida a plenitud a Él, que podamos rendir todo lo que somos a nuestro Señor, ¿verdad? Y rendir nuestras emociones, las heridas, aquellas cosas que no hemos perdonado aún. Dice la palabra que Jesús en Mateo 6 nos deja un ejemplo, nos deja un modelo. De Mateo 6 dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Él adoraba el nombre del Señor, ¿verdad? Siempre en un santificado sea tu nombre, venga tu reino. Le decía al Señor que se hiciera su voluntad. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, a ir a la presencia de Dios, nosotros debemos presentar a las personas que no hemos perdonado o a las personas que hemos herido. Entonces, muchas veces nuestras oraciones no pueden ser justas delante del Señor. Habíamos visto que una persona justa es una persona que moralmente tiene la misma conducta, no es invariable, es igual en lo íntimo como en lo público. De eso se trata la persona justa, que es una persona delante de Dios y delante de los hombres con el mismo carácter, pues no es variable, sino que se comporta de una manera transparente, integridad. Entonces, cuando vamos a la oración, del poder de la oración, para que una oración sea justa, debe haber mucha integridad, debemos haber entregado al Señor todas esas cosas antes de pedir. Amén. Entonces a veces queremos decir: Señor, sáname, oro por esta persona, o nos levantamos en la brecha a favor de otro y no hemos podido ir a la presencia de Dios con un corazón rendido, con un corazón quebrantado, con un corazón que tiene error. Entonces allí es donde el Señor escucha las oraciones de nosotros, porque habíamos visto que había un capítulo en un salmo donde decía: ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién entrará al lugar de su morada, verdad? Aquel que es justo, aquel que... Buscamos la cita bíblica que habíamos estudiado la semana anterior, Salmos, ¿quién habitará el lugar? El Salmo 15, 1:5 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, al que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Wow, son detallitos, ¿verdad? Que el Señor nos hace ver que aquel cuyo ojos el indigno no es menospreciado. O sea, cuando no despreciamos a alguien porque tiene pecado, anda una vida injusta, sino que no lo vamos a mirar feo, pero honra a los que teme a Jehová. Y el que aún jurando en prejuicio propio, por aquellas personas que juran, yo te juro, en ese concepto lo tenemos mucho en el mundo, ¿verdad? El jurar, te juro por mi madre, mi país. Y yo escuchaba a mi hermano decir: te juro por mi madre. Mi hermano tenía mucho
ese concepto, esa expresión. Yo nunca la usé porque nunca tuve, aunque lo decía, nunca lo aprendí. A veces juramos, pues, ¿verdad? Y no podemos jurar por nadie porque dice hay un capítulo en la Biblia donde dice que ni por el cielo, porque ahí está Dios, ni por el... Todo le pertenece a Dios. Entonces, no podemos jurar por nada, ni por nada, sino que el que no hace prejuicio y ni el que dio dinero a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Wow, Dios es claro en toda esta palabra, ¿no? Que nos hace entendidos de que todo este tipo de injusticia que nosotros traemos, porque todos somos imperfectos y todos quizás hemos practicado esto, o quizás todas. Entonces, Dios cuando nos está perfeccionando como oradores, intercesores, empieza a hacernos ver, mira, esta conducta, yo quiero desarraigarla, yo quiero que tú me la rindas, así como los sacerdotes entregaban a ellos el becerro, nosotros vamos a ir a confesar el pecado antes de ponernos en la brecha a favor de otros, sino que yo voy a presentar mi vida en un sacrificio vivo delante del Señor. Amén. Entonces, Dios dice que no, que aquel que no admitió contra el inocente, contra niños, contra personas aún adultas, pero que son inocentes de una situación, no podemos ver porque Dios mira todo eso es pecado delante del Padre. Entonces, ¿quién entra al lugar santo? ¿Quién entra al lugar de la presencia de todo aquel que ha confesado antes? Porque a veces podemos pensar, no, yo no puedo acercarme a Dios porque yo he cometido ese pecado en cualquier etapa de mi vida. Pero ahí es donde el Señor nos alcanza con su misericordia. Ahí es donde vemos la misericordia del Señor extendiéndose en nosotros y haciéndonos ver que su misericordia se extiende todos los días. Y Dios dejó un modelo, un testigo, un prototipo de misericordia que fue David. ¿Verdad? David fue un hombre que lo llamó conforme al corazón de Dios, un hombre lleno de debilidades, una vida de escándalos, ¿verdad? Que lo que hemos leído en la historia de David, Sí. es una vida, Dios mío, un hombre que asesinó y hizo tantas cosas y Dios lo llamó como un hombre guerrero, danzor, compositor, un hombre que confrontó tantas cosas y lo tremendo de todo eso que él hizo era el cómo agradaba el corazón de Dios. Entonces David es el prototipo del liderazgo de los últimos tiempos. Así Dios va a tratar con la iglesia que venga del mundo herido, dolido, con herencias, con caídas. Así Dios va a tratarnos a nosotros con las muchas misericordias que hizo con David. Entonces es tremendo porque nosotros podemos ir confiadamente y arrepentirnos. Vemos que David dijo, Señor, mientras se envejecieron mis huesos y mi gemir de día y de noche porque tu mano se agravó sobre mí. Entonces vemos cómo, y él decía que él prefería caer en las manos del Dios vivo que en las manos de sus enemigos. Entonces vemos que es una misericordia hermosa de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Que está para nosotros. De hecho, Dios escoge a Jesús de ese mismo linaje. Yo ahora fue que entendí el versículo cuando decían los discípulos, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo tuve años de mi vida tratando de entender esa cita bíblica, ahora la entiendo, porque Dios me ha ido revelando cómo son sus misericordias para todo aquel, ¿verdad? Que le ama. Entonces, hijo de David, ten misericordia de Dios, porque ellos sabían que la misericordia era tan grande que venía Jesús viene de ese linaje, pues. Entonces, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que era de esa generación y que Ahora entiendo. Sí, yo lo entendí hace poco y eso me ha ministrado mi corazón profundamente. Hijo de David, porque él viene de ese linaje, ¿no? Ese linaje, entonces eso me ha llenado a mí de fe, de confianza, de ver que sus misericordias se extienden, ¿no? Y que a veces nuestras oraciones están allí, que Dios quiere responderla, Dios quiere usarnos para interceder por muchos, Dios quiere que seamos la justicia de Él en la tierra y nosotros mismos a veces no lo creemos porque no hemos recibido, ¿verdad? Ese amor perfecto que Dios no está mirando cuánto hemos hecho, sino que nos arrepintamos, ¿verdad? Que tengamos una vida de arrepentimiento. Entonces, el intercesor es una persona que presenta el arrepentimiento tanto de él como por los que va a interceder. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, pues que aprendamos a vivir conforme a Él, viviendo una vida de justicia.
La justicia vino a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces vamos a la página 46, donde dice, ¿de dónde viene la justicia del creyente? Si tratamos de practicar nuestra propia justicia de acuerdo a nuestras propias normas, de nada nos sirve. La palabra de Dios obra la justicia, no obra la justicia del creyente, que fue impartida por Jesucristo. Amén. Entonces, volviendo al tema, tomando el ejemplo de David, David decía, pacientemente esperaré Jehová. Creo que es Salmo 27, que es el último versículo. ¿Por qué? Porque si él hacía su propia justicia, él podía volarle la cabeza a alguien y volver a sus andanzas de matar, porque Sí. de ir otra vez a asesinar, porque él tenía un pasado y una herencia de vengarse con sus propias fuerzas, pero cuando él ve pacientemente esperaré a Jehová, de ir a su presencia, porque Y eso es lo que nos falta muchas veces a nos nosotros, falta a ¿sabes? nosotros, de espera queremos Eso hacer es esa paciencia, ese entregarse a confiar en Él. Yo qué sé. eso, Yo sé que es eso. de que Dios nos defienda muchas veces. A veces queremos hacer, nosotros cuando tenemos heridas, nos sentimos ofendidos, queremos hacer nuestra propia justicia y no dejamos que el Señor haga. Y yo lo he visto en mi propia vida cuando yo he dejado que Dios haga, porque sabemos que Dios hace, ¿verdad? En defensa de sus hijos, pero nosotros debemos esperar y orar por los que nos persiguen. Orar por los que están siendo tropiezos por nosotros. Esas son una de las bienaventuranzas que el Señor nos manda. Qué difícil es eso, Es ¿sabes? un proceso muy duro, pero ahí nos damos A cuenta mí me está procesando en eso, pero como no tienes idea, dándome con a las todos. personas que yo qué sé, me está dando ahí así, muy fuerte. Es tremendo porque Él nos empieza a tratar en su amor, en su misericordia, y que así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a los que nos persiguen, a los que nos agravian. Entonces ese es el proceso de vivir la justicia del Señor. Entonces, pero nosotros cuando creemos en Jesús, somos justificados por la fe. Tenemos paz con Dios por Amén. medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Es por medio de Jesucristo que viene la justicia al creyente, ¿verdad? Que el que le aceptó en su corazón es por medio de Jesucristo. Dice en Romanos 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Él que nosotros vamos a tener, amén, vamos a tener esa justificación. Dice, cuando nosotros, cuando recibimos justificación por su gracia, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto en vosotros, pues es un don de Dios. Somos justos porque por Dios, por medio de su gracia, su favor inmerecido, nos justificó, nos limpió, nos lavó y nos hizo su propia justicia. Una Amén. persona que quiera y haga obra de justicia sin antes haber sido justificado, esas obras son trapos inmundicia delante de los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no puede justificarnos y no podemos presentarnos a favor de otro, como es el rol de un intercesor, si Dios primero no nos ha justificado. Amén. Entonces, si Dios no ha removido ciertas áreas en nosotros, es difícil que podamos poder orar y que las oraciones puedan ser respondidas. Más Dios no la va a recibir. Entonces, por eso que debemos limpiarnos, apropiarnos, aunque dice Efesios 2:8, que ya nosotros somos salvos por medio de la fe. La gracia. Amén. Y por la gracia es un don inmerecido, pero no podemos apropiarnos solo de la gracia y decir, vivir en esa extrema gracia, ¿no? Incluso hay doctrinas en estos tiempos que hablan de la gracia sobre gracia. Existen esas doctrinas que la gente no quiere santificarse, que la gente no quiere arrepentirse, quiere tener una doble vida porque piensan que no necesitan arrepentimiento, y de eso se trata el Evangelio. Si vamos a la Biblia, Jesús habló más de arrepentimiento que cualquier otra cosa. Jesús habló de amor, Jesús habló de dio muchas señales,
y nos enseñó y siempre dejó un ejemplo de orar al Padre, obedezcan al Padre, sigan al Padre como Él me amó a mí, o sea, síganlo a Él, yo he venido a revelar al Padre. Pero siempre Jesús habló del arrepentimiento. Entonces a veces nos conformamos solo a la gracia, a tomar la gracia como que ya no necesitamos el cambiar de vida, que Dios nos transforme. Entonces, Yo creo que más porque la gracia es el arrepentimiento. el arrepentimiento, de ahí fluye todo, el estar perdonando, el soportar, el humillarse, el estar allí pidiéndole al Señor. Era lo que yo hablé hace rato en un live. Dios me estaba hablando hace 3 días de las bienaventuranzas, ¿no? Y es tremendo porque el Señor les habla su corazón a ellos y le dice las bienaventuranzas del sermón del monte. Y Jesús habla allí, bienaventurado cuando eres pobre de espíritu, bienaventurado cuando por mi causa eres perseguido, porque de tal es mi reino. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurado cuando eres misericordioso, porque recibirás misericordia. Entonces, de eso se trata el poder que ocurre en una oración, en una intercesión, cuando hay un corazón limpio. No un corazón perfecto, sino un corazón que le dice al Señor, Padre, aquí están mis defectos, mis debilidades, Padre, envidié, robé, forniqué, adulteré, pensé mal, accioné mal. Cuando le rendimos todo ese pasado al Señor, ese presente, y lo vamos y lo rendimos a Él, ahí es donde nuestras oraciones empiezan a producir un poder. Empieza una confesión de pecado donde yo le rindo a Dios y Él me rinde a mí lo bueno que Él tiene para mí. Pues empieza a darme ese poder que ocurre en la oración, ese poder que va a traspasar un primer cielo, un segundo cielo y el tercer cielo. Cuando una oración tiene poder, no hay límite para traspasar los principados, las potestades. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos movamos en el poder que ese mismo poder que había en Cristo es el dunamis de Dios, es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros que resucitó. Era tanta la pureza que había en Jesús que resucitó a Jesús de los muertos. Era tanto la gloria del Señor en los tiempos del Señor, porque el poder que producía eran sus oraciones limpias, su acercamiento a Él, y de ser sincero y transparente, de pedirle a Dios, Señor, ayúdame en mi debilidad. Y de eso se trata, pues, de que pedamos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude a fortalecernos. Señor, mira que lucho de ser constante en la oración. Me cuesta perdonar, Señor, todavía tengo rencor, tengo resentimientos, todavía tengo deseos de vengarme, todavía grito, todavía me airo. Entonces son detalles cosas que cargamos nosotros en esa naturaleza sin el Señor, donde Dios quiere ahorita darnos ese poder y que podamos recibir la justificación. Entonces, la justificación es el perdón de pecado, es la justicia de Jesús en nosotros. Entonces, ya no viene el príncipe de este mundo a condenarnos. Hey, cuando venga el príncipe de este mundo, ya no haya nada en mí, porque yo he ido a la presencia del Padre y yo he rendido todo eso pecado delante de Él y ya Él no tiene legalidad sobre mí. Y las puertas del Hades no pueden venir contra mí. ¿Por qué? Porque ya yo he ido a la presencia del que puede perdonarme. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que no hemos querido hacer nuestra propia justicia, sino hemos dejado que la justicia del Señor venga a nosotros. Entonces, a veces nos cuesta caminar en ese nivel porque eso representa humildad, eso representa callarte muchas veces cuando Dios te dice, no es el tiempo. La justicia de un intercesor muchas veces está basada en el callar. A veces yo he vivido vituperio y yo he tenido que callar, que no puedes defenderte porque forma parte de lo que Cristo vivió. Y quizás en el momento lo vemos en un momento muy difícil, pero Dios está formando su carácter en nosotros. Entonces, allí es donde viene la justicia de nosotros, por medio de Jesucristo y cuando dejamos que el Señor nos moldee. Aún los que confiaban en Él mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estamos hablando en Lucas 18, del versículo 9 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto que no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano, pero el publicano estando lejos,
no quería ni aún alzar el ojo al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sea propicio a mi pecado. Os digo que de este que descendió a su casa justificado ante el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Wow, entonces vemos cómo Jesús da este ejemplo de un hombre que decía, yo ayuno, yo oro, yo no ando robando, yo no soy adúltero, yo no soy blasfemo. Y mientras tanto aquel que no dijo qué era lo que hacía, que si ayudaba al pobre, que si ayunaba, que si pasaba día orando, entonces realmente Dios no quiere nada de eso, que nosotros estemos por ahí, ¿verdad? Diciendo cuánto, sino que nosotros con nuestro comportamiento demos un buen testimonio. Y Jehová, como le dijo a Samuel, Samuel, yo no miro como miro el hombre, yo miro lo que está en el corazón. Entonces Dios escudriña nuestro corazón y no podemos estar vislumbrando y quizás a veces queremos compararnos, ¿no? Con otros, o que quizás mi vida de oración es más que el no. El intercesor es una persona que siempre debe mantenerse humilde ante el Yo don. siempre me creo pequeñita. Yo siempre me creo muy pequeñita, de verdad. Eso es humildad y realmente Dios dice que las personas que se humillan serán exaltados por Dios. Dice Pero que hay veces pienso que, ¿cómo se llama aquí? No sé, que me afecta muchas veces, ¿sabes? sí, a Porque, veces uno sufre mucho, claro. El hecho de porque que, me vienen y me quieren hacer así y yo. ajá, entonces Y de tengo eso que se trata el evangelio, pues que ese es el poder de Dios que hay en nosotros cuando nosotros dejamos que Dios nos gobierne y saber hablar cuando debemos hablar, porque de Jesús también habló en los momentos duros, habló fuerte, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesús habló de sepulcros blanqueados, Jesús habló de muchas personas, ¿verdad? Y hablaba de una forma clara cuando debía. Entonces, hay que pedirle a Dios el discernimiento cuándo hablar y cuándo no hablar. Amén. Entonces, tampoco podemos Amén. quedarnos que si nos toca en el momento de hablar, el Señor va a poner lengua de sabio en nosotros. Dice que te mando entre serpientes, debemos ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma, porque estamos en tiempos donde hay mucha maldad. Entonces, Dios nos incita que nosotros nos invita a que podamos aprender de la sabiduría de Él, de aprender a hablar en los momentos que son precisos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos caminar en la justicia? Por medio de su gracia, la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, íntegra, limpia, santa delante de su presencia. Si dependemos de su gracia, podemos vivir estando permanente rectitud y temor de Dios. Podemos llegar a odiar lo malo en todo tiempo y podemos llegar a amar lo que Dios ama en todo tiempo. Depender de la gracia. Dios ayudará a hacer su imagen aquí en la tierra. La gracia del Señor es la clave para tener una vida recta, temerosa de Dios aquí en la tierra. La gracia de Dios nos da la habilidad y produce en nosotros hambre y sed para vivir correctamente. Entonces, ¿de qué es la gracia? La gracia es lo que Jesús hizo, entender eso, de valorar ese precioso regalo que Dios mandó al mundo, que es Jesucristo, de mandar a ese hombre que se hizo Emmanuel, Dios con nosotros, de estar con nosotros, de padecer, de sufrir tantas cosas y aprender y tomar ese regalo precioso en nuestra vida y aprender de él. Esa es la gracia del Señor. Amén. Entonces ahí eso nos va a ayudar a nosotros a llegar a amar, nos va a ayudar a vivir en santidad, nos va a ayudar a vivir en el temor del Señor cuando dejamos que el Señor Jesús nos gobierne. Amén. Entonces podemos tener esa hambre y sed por justicia, de mirar siempre la cruz, de tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, de mirarlo a él siempre. Entonces, de que no nos sorprendamos de las cosas, porque todo eso él lo vivió. ¿Amén? Entonces es necesario ver cómo Jesús caminó entre sus discípulos y les enseñó a que vivieran una vida de misericordia. Amén, porque él quería que sus discípulos, sus oraciones fuesen respondidas. Y de eso el Señor nos está enseñando, pues a que nosotros
podamos ser justificadas por la fe que hay en Jesús. Amén. Entonces nosotros vamos a ser justificados, vamos a recibir la justicia que viene del cielo por la sangre de Jesús. Por esa sangre nosotros vamos a ser aceptos en el amado. Ya el Señor lo hizo todo en la cruz. Nos toca a nosotros apropiarnos de eso, nos toca a nosotros vivir para eso. Entonces, bueno, ya Jesús hizo, no necesito orar, no necesito clamar si Dios lo sabe todo. Y esas son una de las preguntas que nos hacemos cuando no entendemos que nosotros tenemos que luchar una batalla espiritual. Dice, como dice Pablo, viva, es que pelea tu buena batalla de la fe. Es a diario, yo tengo que luchar con una batalla espiritual de orar, de permanecer, de creer, porque es una batalla a diario que vamos a vivir. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Y dice Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow, tremenda esa palabra. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, vamos a recibir ese alimento que viene del cielo, vamos a recibir esa bienaventuranza del Padre Celestial, vamos a abundar en esa gracia, porque a veces pensamos que las riquezas que Dios quiere darnos solamente netamente material, pues esas son una de las añadiduras, pero Dios quiere darnos cosas más valiosas, como es caminar en la justicia, es tener misericordia, es tener compasión, es agradar el corazón de Dios, es de tener hambre por lo que Él es y sermos saciados de esa justicia. Entonces, Mateo nos motiva ahí en el capítulo 5 a caminar en esa bienaventuranza. Y Dios no se equivoca. Estoy pensando aquí que Dios me tenía en estos días hablando esto, y justamente hace rato que grabé un live, me hablaba de la bienaventuranza de ser justo. Entonces estoy leyendo aquí, todo tiene sentido, pues, porque Dios quiere que tengamos esa misericordia. Y es verdad, yo muchas veces he orado por personas y empiezo a atar, que quizás hago guerra espiritual por una situación y veo que no pasa nada, veo como que las tinieblas se levantan con mayor poder contra esa persona, ¿no? Pero cuando yo empiezo a clamar, amada, la misericordia, Señor, ten misericordia. Padre, hoy clamo por tus muchas misericordias porque sé que se renuevan cada mañana. Y esa es la mejor guerra espiritual que uno puede hacer contra una persona que está siendo golpeado por las tinieblas, que está en un lugar de condenación, está en un lugar perdido espiritualmente. Y eso nos hace a nosotros más misericordiosos, porque oramos por la misericordia del Señor. Y bueno, he visto la respuesta de Dios de cuando voy al clamor y le pido misericordia. Señor, aún en mi propia vida, cuando he estado en situaciones que no le veo salida a lo que está pasando, yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque sola no puedo salir de esto, ayúdame. Entonces me estoy dando cuenta que en aquellas oportunidades que he estado en ese momento que clamo, era porque mi justicia no eran como las del Señor. Había injusticia en mí, había un trapo de inmundicia, como dice el libro de Isaías. Estos últimos días siempre estoy diciendo, Señor, yo no puedo sola, ten misericordia, ayúdame, pero fíjate que lo decía así porque decía, era de la desesperación muchas veces, ¿no? Es decir, yo sin ti no puedo, yo te necesito, ten misericordia. Amén. Y me agarraba a eso que decías que tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada día y siempre me estaba agarrando de eso, ¿sabes? Sin darme cuenta, mira, y ahora tú me lo reafirmas. Entonces, yo me estoy acordando de un proceso cuando yo iba a entrar a este país y mis oraciones con mi hijo eran, Señor, porque ya habíamos hecho todo, ayunado, orado, tocando una puerta por aquí, otra puerta por allá, y ya lo último, nuestro clamor era, Señor, ten misericordia de nosotros. Es nuestra oración, porque no encontrábamos la salida, ya habíamos tocado puerta, orado, porque estábamos viendo cuando era el tiempo de yo venirme, ¿no? Era el proceso cuando a mí me tocaba entrar. Entonces yo podía entender allí que Dios quería era justificarme de pecados pasados, que entendieran con mayor revelación lo que era su gracia, de caminar en justicia, de que Él era el dueño de los tiempos, que Él tenía que hacer, Él iba a hacer pero en su tiempo.
Entonces yo puedo entender allí que esa oración la escuchó. Después estuve orando por una persona que estaba siendo perseguida a muerte tremendamente. Y yo empecé a clamar por la misericordia de Dios para él, para esa persona, ese hermano, y Dios lo salvó de un juicio que Satanás quería ir contra él, pero fue por el clamor de la misericordia. Entonces nos podemos dar cuenta de que cuando estemos orando por alguien, aún nuestra propia vida, que no le encontremos salida a esas cosas, digamos al Señor, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Yo creo que eso mueve más la mano del Señor porque tenemos sed de justicia y vamos a ser saciados. Amén. Nuestra alma va a ser confortada, nuestra alma va a recibir sanidad, nuestra alma va a recibir confianza en el Señor. Entonces, es necesario que padezcamos ese tiempo donde tenemos hambre y sed de justicia porque vamos a ser saciados. Necesita Dios poner esa hambre, esa escasez en nosotros espiritual para revelar su misericordia, para revelarnos las justicias que es Él y cómo nuestras oraciones pueden tener tanto poder a través de un corazón que tenga un hambre por Él. Cada creyente ha sido justificado por la fe en Jesús y la gracia nos da el poder y la habilidad para vivir y en la intercesión. Entonces conectemos esto con la oración del justo. Pero es importante recordar que el justo es aquel que es íntegro y hace obras de justicia. Con esto en mente, miremos algunos puntos importantes acerca del tema de la palabra, en la palabra de Dios. Hay unos puntos importantes que dice, la comunión íntima es con los justos. Los amigos íntimos de Dios son justos. Amén. Aquellas personas que están, un amigo, cuando uno tiene un pana decimos en Venezuela, un amigo, no sé cómo lo dicen en Ecuador, pero cuando tenemos, ¿cómo se le dice? Pana, amigo, Pana. colega. En Ecuador también se le dice pana, cuando tenemos un pana y esa persona, ¿verdad? Le contamos las cosas que nos han pasado, así quiere el Señor, pues que nosotros seamos íntimos, justos. ¿Por qué? Porque eso es su personalidad. Y a medida que nos relacionamos con alguien, vamos a ¿verdad? Recibir la influencia de esa persona, ¿verdad? Dime, como dicen en el mundo, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, la influencia de otra persona nos puede llenar a nosotros. Entonces, así se trata de nuestra relación con Dios. Mientras más seamos amigos de Dios, más nuestro espíritu va a ser justo. Vamos a parecernos más a Él, porque Él es mi amigo. Hay una confianza. Ya el Señor no nos llama siervos, sino amigos. Mira, yo te estoy revelando esto. Ya empiezas a tener una comunión más profunda con el Señor. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. Amén. Entonces, cuando hay perversión, cuando hay cosas malas, primero el Señor quiere despojarnos de todo ese viejo hombre para hacernos justos. Y Dios lo puede hacer, Dios lo hace. Amén. Dios hace eso en nuestra vida, de transformarnos a su imagen y semejanza. Entonces, Él abomina a aquella persona que hace maldad. Entonces, dime, como dice Jesús, que en aquellos días te diré apartado de mí porque no estuviste conmigo. Entonces, Jesús lo dijo que en aquel tiempo Jesús no va a poder defendernos porque ni te conocí, ni te acercaste a mí. Entonces, realmente la comunión íntima es con los santos. La comunión en el Señor es con lo que están a diario buscándole. Dios camina y anda con los justos. Otro punto, en Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Noé caminó con Dios. Wow, entonces la comunión íntima y Dios camina con los justos. Una persona que está todo el tiempo, ¿verdad? Buscando del Señor, aprendiendo, meditando en su palabra. Se caminó Noé, lo llamó un hombre justo. Y él creyó las cosas sin haber visto. Vemos que Noé, ¿verdad? Su historia de Noé en Génesis, cuando Dios le dice, prepara un arca, y estaba Sodoma y Gomorra y todo eso, todo eso porque Dios escogió a Noé para dar un ejemplo de lo que es creer en Dios. Y a Abraham le fue contado como justicia la fe que tuvo en Dios. Entonces eso también depende de nosotros tomar la fe y creer en Jesucristo para que Dios lo tome como una justicia en nosotros.
Amén. Dios vive con el justo. Otro punto importante también. Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Wow, entonces, esos son los que habitan en el lugar santo. ¿Quiénes son los que están, los que están en su presencia? Los que andan en integridad y hacen justicia. Entonces, esos son las personas que Dios llama justas, aquellos que están en integridad, aquellos que están permaneciendo. La morada permanente de Dios es con los justos. Dios oye al justo y lo libera. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Amén. Entonces, todas las aflicciones nuestras están, ¿verdad?, en las manos del Señor y nos librará, nos hará libre. El justo vive correctamente en la tierra y es tener una vida recta, caminando en temor de Dios todo tiempo, garantiza el oído de Dios en su intercesión. Dios oye a los que le temen y exceden, y excelente ejemplo es Jesús. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Wow, entonces vemos que Cristo vivió una vida en súplicas, en clamor, y podía librarlo de la muerte, y dice que lo libró. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue perseguido por la muerte. Y Dios lo libró, ¿por qué? Porque era un hombre que caminaba en la justicia y fue oído su clamor. Entonces ahora puedo entender que en ese tiempo que estaba orando por una persona que estaba siendo perseguido por la muerte impresionante y ver cómo Dios socorrió a esa persona al rescatarlo, yo esperaba era que el enemigo viniera contra él, pero mira el poder que ocurre en alguien que clama justicia, que clama la misericordia. Entonces, podemos ver que le rescató Dios de la muerte a este joven, como lo hizo con Jesús. ¿Por qué? Porque lo fue oído a causa de su temor reverente. El temor de Dios es un respeto hacia Dios, saber que Él es soberano, que Él es digno, enriquecido en misericordia, que Dios quiere revelar sus misericordias constantemente. Y yo decía, Dios mío, los tiempos son tan difíciles. Como tú has dicho que muchas personas van a servirte y jóvenes que ahorita están en el mundo, en vicios, adicciones, con tatuajes, con cosas en el mundo fuerte, ¿no? En adicciones. Y yo digo, Señor, ¿cómo tú vas a tratar con tantas personas así y vas a llamarlo un siervo? Vas a hacer con ellos cosas gloriosas. Y tú has dicho que estas personas van a servirte, que son un remanente. Entonces ahí podemos entender que el clamor de muchos intercesores por estas personas que están perdidas, Dios va a alcanzarlo y que Dios no está mirando nada de lo que tú hiciste cuando hay un corazón quebrantado. Amén. Amén. Libra el Señor de la muerte cuando vamos a ese oído con clamor reverente, reconocer que Él es nuestro Dios. Dios no destruye ni juzga una ciudad entera por un solo justo que la halle. ¿Qué puedes entender ahí con esto? Dios no destruye ni juzga una ciudad entera por un solo justo que la Que haya. Él está esperando que nos rendamos, que aunque no todos, pero que nos rendamos una partecita Amén. que nos rendamos a Él. Amén. Así es. Entonces vemos que Dios asiste uno y vemos, lo llevo el caso de la situación del huracán, de lo que hubo aquí. También fue un tiempo de clamor y sé que muchísimos intercesores, no soy yo nada más, muchísimos intercesores acá en la Florida y fuera de Florida también estaban orando fervientemente porque lo que venía ese huracán contra Florida era muy fuerte, porque Dios estaba juzgando esta nación. Dios estaba alineando a esta nación a buscarle con mayor poder y decir, mira, aquí hay cosas que yo quiero sacar. Y siempre un pecado en una nación trae una consecuencia. Y es lamentable porque vemos que esta ciudad, aquí una parte de Florida, fueron muy afectados, quedaron damnificados, están muchos sin empleo, perdieron sus casas. Y se escuchó que personas murieron. Y de verdad que ese huracán vino muy fuerte. Pero pudimos ver que en este sector, en el lugar donde yo estoy,
en esta parte de lo que es Miami no hubo ningún tipo de problema, que por lo que se avecinaba era fuerte porque esto es costa. Miami todo esto es agua por donde uno se meta, agua por todos lados. Y esto antes era un pantano. Entonces esto estaba ya listo para ser acabado. Y vemos cómo la justicia de hombres y mujeres que se unieron en Dios. el amor, a pedir perdón, a presentar pecados. Wow, se me hace la piel de gallina. Tremendo. Entonces yo ayer me gozaba porque escuchaba un hermano que está aquí justamente en la zona donde hubo eso se llama El Carolina. epicentro. Ajá, la parte más fuerte de la costa costeña de acá. Y ese hermano hablaba que era tanto el clamor que ellos hicieron que no los tocó. Y esa zona hubieron muchas personas que quedaron sin casa. Entonces, ahí Wow. podemos ver la justicia de un intercesor, ahí podemos ver que Dios escucha el clamor reverente de alguien que está clamando por justicia, que no está diciendo, ay Señor, sálvame a mí nada más, sino que estamos orando por mucho, oramos por la familia de la Florida, oramos por todos y aún presentar pecados por los gobernantes, por los que han establecido leyes que han venido contra los principios de esta nación, los que han hecho daño en esta nación y confesar, pues a medida que Dios traía a mi mente a confesar muchas cosas. Señor, yo confieso el pecado de la ley, de esto que hicieron, de que hicieron muchas cosas en este país. Y empecé a orar al Señor que tuviera misericordia. Entonces ahí yo digo, bueno, Señor, yo sé que no soy la única, y hay muchísimos que están clamando, pero yo tomo mi lugar, mi responsabilidad de lo que tú me has mandado hacer. Y esos días, Bueno. casualmente yo estuve aquí, fueron 3 días de descanso, y sé que Dios lo permitió porque para que estuviéramos orando. Y había muchos hermanos en otros lugares también orando y clamando al Señor y declarando la palabra en segunda de Crónicas 7:14, que nos dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde la tierra y sanaré, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Entonces yo decía, Señor, yo presento esta palabra, y también me llevó al libro de Daniel, cuando Daniel decía, Señor, me presento delante de ti, no en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Es tremendo porque si nuestra propia justicia sería, bueno, me parece que todo está bien en la Florida, me parece que todo está bien, Señor. O quizás otros dirían, Señor, envía fuego y destruye, o haz como tú quieras. Pero no, o sea, la misericordia siempre debe estar en momentos cuando hay crisis y debe ser constante en nuestra vida, porque en los países siempre hay situaciones, más en estos últimos tiempos. Nuestra oración debe ser ferviente delante de Él con misericordia, antes de que pedirle al Señor que envíe juicio. Juicio sin misericordia no procede. Entonces Dios quiere que siempre presentemos la misericordia de Él en los momentos de crisis. Cada país que esté en un momento, ya nosotros como intercesores sabemos que cuando hay un país donde hay problemas, hay sismos, terremotos, problemas, COVID también fue un tiempo donde Dios quiso establecer su justicia. Entonces, ya Y sabemos demostrar que era el único que Él que era podía, Dios, que podía cambiar las cosas, que no puede se trataba paralizar el mundo entero. no se trataba de que fuese la persona que hizo el COVID, porque eso lo hicieron en China, sino que se trataba de la voluntad de Dios para mucho, para traer orden a las iglesias, a las naciones, y que la iglesia se alistara para los últimos tiempos, que ya los tiempos no volverían a ser lo mismo desde que aconteció lo de COVID-19. Entonces, bueno, podemos ver cómo Dios no destruye ni juzga a una nación cuando hay uno clamando. Y ahí eso ocurre, lo publicamos en nuestras vidas. Si en nuestra familia todos son inconversos o están en el mundo, no quieren nada con Dios, y nos levantamos nosotros como justos, Dios va a escuchar nuestro clamor. Dios va a tener misericordia de nuestros hijos. Dios va a tener misericordia de nuestros familiares que están en el ocultismo, la brujería, que se han ido a cualquier tipo de pecado, pues. Entonces podemos ver que cuando hay alguien levantando una brecha, hay alguien que está rogando, que está clamando, no puede alcanzarnos nada, a menos que Dios permita llevarse a esa persona, y bueno, ya sabemos que está entre los planes del Señor salvarlo. Amén. Y Señor, bueno, tú vas a salvar a esta familia, yo estaba orando, pero si es tu tiempo de llevártelo o llevarte es porque está en tu plan. Entonces podemos ver que en la familia podemos tomar nosotros ese lugar como esa persona
que está intercediendo. Cuando estudiamos los puntos anteriores, vemos que Dios está buscando un justo, que sea amigo, que nuestras oraciones tengan ese poder grande. También encontramos que por causa de un solo justo, Dios no destruye ni juzga una ciudad entera, como se deja saber a Dios Abraham en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios se detendrá de juzgar su familia inconversa que hace maldad. Wow, cuando yo entendí esto, yo dije, eso aumenta mi fe de saber de que Dios no va a juzgar a tu familia cuando tú estás ahí clamando, porque sus misericordias son eternas. Y yo a veces veo la sociedad y veo el mundo. Yo, Dios mío, ¿qué sería del mundo si no hubiese gente orando? ¿O qué sería del mundo si todo lo que tú estás llamando en este tiempo estuviesen orando? Ya el Señor Jesús hubiese venido. Eso es lo que yo le digo al Señor. Dios mío, si este mundo, cuánta juventud perderse, cuánta gente que uno ve en el mundo. Y tú dices, Dios, ay Señor, ten misericordia. A veces yo veo personas que ni conozco, pero Dios me permite ver su vida espiritual y yo lo pido, Señor, ten misericordia de esas personas, de su familia, sálvalos, que alguien le hable de Jesús, que esas personas puedan conocerte. Entonces, hoy podemos ver cómo la misericordia de Dios se extiende en nuestras vidas. Lo tuvo con Moisés, lo tuvo aún con de los tiempos de Elí. Sus hijos no le servían a Dios. Y ellos eran hombres que amaban. David era un siervo, un sacerdote que oraba. Job también oraba por sus hijos. Ellos no servían al Señor. Entonces, wow, vemos cómo su misericordia se extiende. Amén. De saber que no podemos desistir de nuestra oración. No importa sino estar allí, porque sabemos que el Señor está obrando. Si mañana su decisión no quieran servirle a Dios, pues hay una oración que los va a alcanzar en cualquier momento. Entonces a veces uno se afana, ¿no? Como que bueno, o ya me cansé de orar, pero debemos recobrar esas fuerzas en la oración, de volver a creer. Señor, yo quiero volver a creer que estás haciendo, porque nuestra fe muchas Una palabra que pido siempre es que me dé perseverancia. Hay una buena perseverancia. Es una de mis palabras que siempre meto en mis oraciones, porque si se termina eso, estamos mal. Entonces esa es una palabra muy importante para mí dentro de mis oraciones muchas veces. Entonces podemos ver cómo el Señor lo hizo con Sodoma, con Gomorra, que cuando destruyó, dijo, Noé, le dijo a Abraham, ya es el tiempo que salga. Entonces, por causa de nosotros ser justos en nuestras casas, al vivir en rectitud, detiene el juicio de Dios para otro. Amén. Entonces, ¿cuánto no desea el Señor que nuestros corazones tengan tanto poder y que aún aquellas personas que no son nuestra familia y nuestra vida está en orden con Él, caminamos, entendemos estas cosas que el Señor quiere enseñarnos? ¿Cuánta gente no va a alcanzar el Señor? Amén. Entonces, una de las dificultades que pasa en la vida de un intercesor justamente es por eso. No pueden caminar en la plenitud de este llamado porque desconocen de esto, desconocen que hay oraciones que no son, primero las oraciones son contestadas en el tiempo del Señor, otras por la pureza del corazón, otras van a ser respondidas en el tiempo por la limpieza de nuestro corazón. Otras veces Dios va a tratar con nosotros la fe. Entonces, bueno, la respuesta de las oraciones depende de muchas cosas. Pero Dios quiere formar en nosotros ese carácter, pues de que aprendamos a vivir en la justicia y esas oraciones lleguen al cielo. Entonces, nuestras oraciones llenan la copa de oro en el cielo. Así funciona la oración. La oración llega como un olar, como un incienso y son depositadas en las copas de oro. Aquí lo vamos a leer en Apocalipsis 5. Dice capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, las 4 seres vivientes, hablando de unos ángeles, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Las copas del incienso son las oraciones, que son las oraciones justas de los santos. Wow, entonces así es como Dios va a responder las oraciones de los últimos tiempos.
cuando estén todas llenas allí, las va a soltar porque está hablando en Apocalipsis, ¿no? Que todas estaban al lado de los seres vivientes, de los 24 ancianos, y estaban al lado de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para traer la respuesta en los últimos tiempos. Entonces Dios está levantando a los guerreros de los últimos tiempos para completar todas esas oraciones y soltarlas en los últimos tiempos, que es cuando Jesucristo viene al mundo, a la tierra por su iglesia. Amén. Entonces eso es las oraciones justas de los santos, unas oraciones que van a ser purificadas, van a ser probadas. Nuestras oraciones van a ser probadas como el oro, o sea, Dios las va a probar, son refinadas. En nuestras oraciones, si el Señor ve que oramos de una manera, con una motivación incorrecta, todavía tu copa no se llena. Si nuestras oraciones tienen rencor, resentimientos, dolor, falta de perdón, también. Por eso que a veces demora tanto, porque hasta que Dios la ve limpia y pura, no hay nada que te entorpezca, y es donde Él la vacía la tierra. Ellos la depositan en una copa de oro y luego los ángeles la traen a la tierra con respuesta. Entonces así funciona la oración. En Apocalipsis 8, versículo 3 y 5. Capítulo 8, versículo 3 y 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió a la mano del ángel y a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incenciario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. ¡Wow! Tremendo lo que va a acontecer en los últimos tiempos, hablando de Apocalipsis 8, que el mismo ángel se va a encargar, ¿verdad?, de presentarla delante del Señor con fuego del altar. Ahí es donde yo te explicaba que van a ser probadas y luego van a soltarse, o sea que en el tiempo que ya van a venir el Señor, se va a escuchar trueno, relámpago, y eso debe ser muy emocionante vivir eso cuando ya las oraciones, ya el Señor dice, bueno, ya es el último tiempo, voy a venir a la tierra, voy a rescatar a mi iglesia. Entonces, Apocalipsis 8, ahí nos habla 8 y 5 de cómo son las oraciones, que son depositadas en una copa y son probadas como un incienso de oro. Vemos que el ángel viene con ese humo incenciario lleno de fuego del altar. Wow, allí entonces empieza a mezclarla con las oraciones de los santos. Entonces ese poder que hay sirve para sanar, para salvar, para echar fuera los demonios. Tremendo el poder que hay en la oración. Primero la oración del justo sube al cielo, para explicar esto, ¿no? Luego Dios la guarda en copas, teniendo en cuenta el gran poder disponible que tiene. Y cuando Dios quiere soltar ese poder en la tierra y a nuestra disposición, lo mezcla con el incienso. Ese humo sube a la presencia de Dios. Un ángel lo toma, el incenciario, y lo llena de fuego del altar, para luego arrojarlo a la tierra. Mezclándolo con el fuego de mi altar, destruye todo lo que no sirve. Ese poder va a sanar, va a salvar, va a echar fuera los demonios y abrir la puerta que estaba cerrada por ese poder que cambia nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra familia. Amén. Entonces, wow, vemos cómo es el proceso de la oración. Son depositadas en copas, viene el ángel y la pasa por el fuego del Señor. Por eso es que el corazón de nosotros es purificado. El fuego, el Espíritu Santo es fuego, el que nos purifica. O sea, sí va a purificar. Por eso es que escuchamos adoraciones que hablan, ven como fuego, ven y consume, porque el amor de Dios es fuego que consume, te consume todo eso mal que estaba dentro de nosotros. Por eso que el amor de Dios empieza, por eso es que el amor de Dios debe estar en nosotros y clamar por él, porque es lo que va a consumir toda la impureza que puede haber en nosotros. Entonces, mientras más limpios estén nuestros corazones, más tendrán poder esas oraciones. Llegarán al cielo y estará el Señor, yo me imagino al Señor con los ángeles allí. Bueno, vamos a probar cuánto poder hay. Vamos a probar, y bueno, y si todavía le falta, sigue el Señor procesándonos hasta que podamos llenar esa copa y luego la envía a la tierra con respuesta. Se abren las puertas, se abren los cielos.
Entonces, no podemos desmayar cuando una respuesta no ha sido contestada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en esa acumulación que hay en esa copa esté el poder del Señor. Ok, vayamos a lo que nos quedamos en... ya explicamos esto. Para poder destruir el poder del enemigo. Gloria a Dios. El impacto de nuestras oraciones cuando estamos en rectitud delante de Dios son comparables al sonido de relámpagos. ¡Wow! Impresionante. Truenos, voces y terremotos. Impresionante. Todo una, ¿verdad? Algo apoteósico, algo poderoso. Oh, wow. Tremendo. O sea, me imagino los ángeles del Señor gozándose. ¡Wow! Ya voy a traer respuesta a los hijos de Dios porque ellos están a favor de nosotros para ayudarnos. Entonces, eso produce un relámpago, un trueno, unas voces poderosas. Pero ha de ser catastrófico también, ¿no? Para la Algo gente apoteósico, que, algo que es impactante. para la gente que no sabe, que no lo Eso, conoce, para la no gente sé. que no sabe wow, y todo esto es real porque la voz de Dios es como la corriente de muchas aguas, ¿verdad? A veces escuchamos un río o sonar, ¿verdad? Por eso que eso ministra tanto cuando uno va a una cascada, a un río, una playa, ¿verdad? Y empieza, dice que eso es la voz de Dios, así es la voz de Dios, algo Wow. que te ministra, que te libera. Entonces, es maravilloso cómo Dios nos quiere. Nos habla y no entendemos Sí, señores, muchas veces. entender el reino, pero es bonito estudiar Apocalipsis, porque ahí vamos a entender cómo van a ser los últimos tiempos, cómo van a ser las oraciones lo de los últimos tiempos, porque Dios une la oración y la adoración para los últimos tiempos. Pues es lo mismo, la oración con la intercesión producen la voluntad de Dios en la tierra Wow. y es glorioso, ¿verdad? Entonces, las Sí. medidas o nivel de poder, este es otro punto. La palabra de Dios nos enseña que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La palabra Amén. interior en el idioma griego es koiloia, que significa vientre. Si lo tradujéramos literalmente, se leería así. De sus vientres brotarán ríos de agua viva. La palabra vientre se refiere a estar llenos de poder y producirlo y dar luz a las cosas. Wow, tremendo. Amén. La palabra poder significa, perdón, la palabra vientre significa estar llenos de poder. Por eso que a veces sentimos en nuestro espíritu algo, ¿verdad? Cuando oramos o intercedemos por alguien, sentimos algo fuerte porque justamente el espíritu de nosotros tiene poder. Hay justicia divina, hay misericordia, hay amor por eso que Dios quiere que usarnos, ¿no? Y que ese poder producirlo y darlo a luz, orar por esa persona que está en un momento de perdición, que es una persona que está atada al mundo, y cuando en nuestro vientre está lleno de ese poder de Dios, empieza Dios a producir y dar frutos, porque hay un vientre que está lleno de su presencia. Para que siempre haya un gran poder en nuestra disposición, tenemos que hacer lo siguiente. Hay 2 puntos. Orar continuamente. Recuerde que la traducción amplia dice que la oración sincera, continua y con empeño que se siente en el corazón de un justo, la palabra clave aquí, continua. Esto significa que no es una oración que se hace una vez en cuando, sino continuamente. La misma hará que el poder disponible todo tiempo en su vientre para mover montañas. Wow, o sea, orar constantemente. Para que haya poder de orar en nosotros, ¿verdad? Debemos orar continuamente, constantemente. Leer la Biblia, escuchar alabanza y sobre todo memorizar la Escritura y orar constantemente. Eso va a mantener ese poder de Dios. Por eso escuchamos personas que oran y fluyen en la oración y yo, Dios mío, ¿por qué? Porque hay un poder acumulado, hay un espíritu lleno de la presencia de Dios. Entonces ahí es donde vamos creciendo en la oración. Vivir justamente es otro punto. Vivir como justo en el temor de Dios, integridad, en rectitud, haciendo obras de justicia, viviendo en pureza, en santidad. Entonces sus oraciones producirán tremendo poder disponible en todo tiempo. Efesios 3:20, donde dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, vemos que el poder que actúa en nosotros es cuando vivimos justamente, cuando intercedemos.
Entonces va a ser Dios a través de nosotros cuando hay una disposición en Él, pues. Para que para que los milagros ocurran, tiene que haber suficiente poder fluyendo continuamente en nosotros. Mateo 17, versículo 19 al 21. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, porque por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará. Y nada más, y nada será imposible. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces los discípulos estaban tratando de echar afuera un demonio, pero no tenían el poder suficiente. Estaban aprendiendo a orar, ni siquiera sabían orar. No tenían una vida continua. No estaban viviendo en una vida de tener una devoción con Dios donde A podían... mí me hubiese gustado vivir en ese tiempo. Sí, ¿verdad? Emocionante haber estado cerca del Maestro Emocionante. y que Él te enseñara tantas cosas. Es hermoso. Oh. Entonces Jesús le dijo, mira, no tienes el poder suficiente, no tienes el poder, no vives en la justicia correcta para que puedas echar fuera esa legión de demonios. Entonces hay géneros que necesitan Dios meternos en ayunos largos para que la persona pueda recibir liberación. ¿Por qué? Porque en el tiempo de ayuno Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos hace ver esas cosas que no veíamos porque no estábamos en el espíritu. Entonces necesitamos tener ese poder que viene por una vida de justicia para poder liberar a otro. Su intercesión y oración tienen poder. La oración del justo tiene mucho, porque justo es aquel que vive en integridad, temor de Dios. La comunión continua de este tipo de hombre con Dios, su constancia, su perseverancia, hace que sus oraciones, su intercesión tengan poder para mover cualquier montaña, circunstancia o problema. Además, las oraciones justo tienen la habilidad de producir y dar a luz cosas en el espíritu. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Amén. en este capítulo, de verdad que es un tema muy interesante de entender la misericordia del Señor, de entender que Dios quiere que nuestras oraciones produzcan ese poder efectivo para poder liberar a muchos. Entonces es necesario de tener mayor profundidad con el Señor y no tener ese temor de que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a limpiar. Y de saber que todo el tiempo que yo tengo a Dios allí para que pueda limpiar mi corazón. Amén. Entonces el corazón de Dios es lo que Él quiere revelarnos, quiere darnos su corazón. Que podamos producir esas oraciones que produzcan cambios o esas oraciones que de nuestro interior broten ríos de agua viva, que podamos ser fervientes en oración, orar constantemente, de vivir una vida en justicia, de vivir justamente delante de Él. Amén. Entonces esos son los puntos que Dios nos está enseñando hoy, de poder llenarnos cada vez de su presencia y que nuestro corazón sea un corazón conforme al de Él, que podamos vivir en integridad, que podamos vivir conforme a sus muchas misericordias. Hoy hemos aprendido de la misericordia del Señor que se extiende en cada mañana y que aprendamos a vivir en su gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido que ya Jesús ganó en la cruz del Calvario, ¿no? Y Él nos hace libre por medio de su sangre preciosa y que nuestras oraciones tienen tanto poder que previenen la justicia y el juicio de Dios sobre una nación, sobre una familia. Y eso es lo más emocionante, que Dios nos ha escogido para que por medio de nuestra intercesión salvar a nuestra familia, liberar a los enfermos, proteger a nuestras familias, a que los milagros puedan acontecer, de ver la mano de Dios en medio de todas las cosas, de ver un Dios creativo, salvando, liberando, rescatando, que por medio de nuestra intercesión Dios va a traspasar los cielos y esas copas de oración van a ser llenas, van a ser probadas, va a venir el ángel con su fuego para probarla y vamos a salir aprobados, amén, y van a sonar, en la tierra van a sonar esas oraciones como un estruendo. Los ángeles del Señor me imagino gozándose con Dios, con Jesús, porque son familia, pero hay una familia Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde ven que las oraciones justas de los santos están trascendiendo, que Dios quiere que esas oraciones lleguen al primer cielo.
Seguimos orando para que Dios prepare a los últimos tiempos a estos guerreros, a estos intercesores Amén. que va a completar, Señor, todas esas copas. Como dicen en Apocalipsis 5, Dios va a devolver esas oraciones a la tierra con gente que aman al Señor, que son amigos del Señor, que son íntimos, como lo fue Noé, que lo llamó justo, como Abraham, que Dios lo guardó a él y a su familia. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba al Señor, que lo amaba y sabía que aunque el mundo no creyese, Dios, ¿verdad? Dios tiene palabras y palabras de vida eterna. Entonces, Amén. esto ha sido una gran bendición. Voy a guardar el like, la clase de Zoom por el Facebook, porque hoy tuve dificultad para transmitirlo, pero igual lo voy a colgar en Zoom y en YouTube para que lo puedan ver los hermanos que no se conectaron y bueno, volverlo a escuchar. Yo siempre lo escucho y Dios siempre me ministra. Los vuelvo a escuchar. Amén. De verdad que sí, de verdad que yo tengo muchos años dando esta enseñanza y hoy he estado como que más sensible a lo que es la misericordia y saber que eso nos Qué guay. aproxima a un lugar mayor de intimidad con el Padre. Y yo, bueno, Señor, gracias. Amén. Me estás llevando a un nuevo nivel y eso es lo que quiere, que seamos íntimos, Señor, que seamos amigos, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, como dice en Efesios 1, que nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Cristo, que somos justificados por Jesucristo, que nosotros debemos poner nuestra mirada en Él y saber que esa fe que ya me justificó, me hace libre. Amén. Puedo orar con libertad por muchos. Entonces, bueno, una gran bendición esta tarde, mi hermana. Dios está haciendo cosas Gracias. maravillosas. Hoy quiero orar por ti, si tienes alguna petición, y oraremos por los hermanos que tampoco pudieron conectarse hoy. Bueno, mi petición es que África y mi hijo Byron vengan a los caminos de Cristo Dairo, y que sea tocado su corazón. en nombre de Jesús, oramos por ellos. Ay, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Amado eres, Jesús. Eres el que está sentado en el trono, el que venció en la cruz del Calvario. No tenemos cómo agradecerte, Señor Jesús, todo lo que hiciste por nosotros. Porque tú diste tu vida hasta la muerte. Gracias, Jesús, por enseñarnos a orar. Gracias porque esta es una escuela que nunca termina, Señor, el orar, el aprender a orar. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo, Señor. Yo te doy gracias porque en este tiempo nos has enseñado, Señor, la misericordia. Las misericordias que son tuyas cada mañana, Señor. Y seguirán cada día para todo aquel que no te conoce. Aún para nuestros familiares inconversos, esa misericordia se extiende cada día. Esa misericordia está presente cada mañana, Señor. Porque el justo por su fe vivirá. Porque ¿quién entrará en tu lugar santo, Señor? Aquel que es limpio, aquel que es puro. Y hoy nosotros nos acercamos confiadamente y recibimos de tu pureza, de tu amor, de tu confianza. Que tú limpies nuestras vestiduras a diario, Señor. Hoy queremos orar en el acuerdo, mi hermana Yolanda y yo, Señor, por África y por Dairo. Dairo, ¿qué se llama, muchacho? Byron. Byron. Oramos por Byron y por África, Señor. La bendecimos, Sota, Lama, Rabacanda. Bendecimos tus hijos, Señor. Sabemos que te pertenecen, Señor. Tuyas son las almas y te pertenecen. Hoy yo ruego en el nombre de Jesús. Por ellos, se le ve que alaya, quinda la vaca, que ellos puedan ser guardados en ti, Jesús. Sean protegidos en tu sangre gloriosa. Señor, guárdalos del mal. Te pido que te reveles a su vida, que tu misericordia hoy se extienda sobre ellos. Pedimos perdón por Bairo, por África, Señor. Pidiendo que tu sangre preciosa los redima. Pedimos que ellos se puedan acercarte a ti confiadamente al trono de la gracia. Oro por la salvación de sus almas. Oro por un arrepentimiento genuino de corazón. Que los velos sean rasgados, que las tinieblas se dispersen.
Oro en el nombre de Jesús, oramos por tu mucha misericordia, porque tú escuchas el clamor de un justo, Señor. Tú escuchas, Señor, el clamor de muchos que vienen delante de ti, Señor, confiando en tu mucha misericordia y no en nuestra propia justicia. Como la oración que elevó Daniel delante de ti, que él venía confiadamente, Señor, por tu mucha misericordia, y hoy nosotros nos apropiamos de tu palabra, Señor, sabiendo que tienes misericordia todos los días, Señor, para África, para Byron, para todos los jóvenes, Señor, que se han apartado de ti, que no te conocen. Hoy rogamos también por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Hoy nos levantamos como intercesores, Señor. Por ellos sean salvos nuestros familiares, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que ellos puedan ser saciados de justicia, bienaventurados, Señor. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque recibirán saciedad, serán saciados. Vengan a mí los sedientos y hambrientos, porque les haré descansar, dice tu palabra en Isaías 55. Hoy oro por las familias, por nuestras familiares y por todas las familiares de todo aquel que vea este mensaje. Todos los estudiantes de oración, cuando vean este tema, puedan también orar por su familia. Oro por todos los estudiantes que verán este tema. Todos los que verán este tema, Señor, reciban de ti la revelación, Señor, de que eres un Padre bueno, que eres misericordioso y que quieres alcanzar nuestra familia, que quieres hallar en nosotros pureza e integridad, Señor. Hoy oro por todos los intercesores también, que puedan encontrar en ti la pureza, la sanidad y la santificación. Padre, ayuda a los intercesores a ser justos. Ayúdanos, Señor, me incluyo. Que podamos ser justos como tú, Señor, en este tiempo. A vivir en pureza, en integridad. Queremos ver tu gloria en cada oración, que ese poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos ocurre en nosotros. Que ese poder que actúa en nosotros para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y podemos entender. Amén. Hoy ruego en el nombre de Jesús, Señor, Rababacanda, Rababacé, por todos los intercesores, por todas nuestras familias, Señor, y por todos los que han sido llamados a ser instrumentos en tus manos de presentar peticiones delante de ti. Puedan ser tus íntimos. Hoy declaro que podemos orar continuamente, Señor, que cada hombre, cada mujer llamado a ser un ministro tuyo en oración, pueda orar de continuo, Señor, y podamos vivir en una vida de justicia. Hoy declaro que el poder que actúa en Cristo reposa sobre nosotros, que de nuestro vientre correrán ríos de agua viva. Señor, que el poder que actúa en Cristo está en nosotros, Señor, para mover montañas, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para traer tus sueños a la tierra. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, que este poder que actúa en Cristo reposa sobre nosotros para orar en lugares de autoridad. Gracias porque nos llamaste en este tiempo para ser hombres y mujeres que claman de día y de noche. Que nuestro clamor sea oído en los cielos. Que nuestras oraciones sean vertidas, Señor, en las copas, en los inciensos de oro, y puedan ser arrojadas a la tierra y podamos ver las puertas abiertas, podamos ver la salvación de nuestros familiares, podamos ver la resurrección, aún la salvación de muchos, Señor, aún lo que no lo conocemos. Rogamos, Padre, que este espíritu que habitó en Cristo repose sobre nosotros. Gracias por este tiempo donde nos permites hablar del poder de la oración, del poder que ocurre en la intercesión. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo esta escuela de oración. Gracias por todos los participantes. Gracias por los muchos que entrarán a estudiar, a muchos que se preparan para los últimos tiempos. Gracias por muchos. Gracias por Ingrid. Gracias, Padre, por la vida de José. Gracias por todos aquellos, Señor, que reciben este mensaje. Amén. Sean purificados, sean tocados por ti. Afírmalos cada día en el llamamiento. Ayúdalos a ser fervientes y perseverantes. Señor, danos un espíritu persistente, un espíritu que sea perseverante en la oración, como la viuda que fue, Señor, a buscar respuesta ante un hombre injusto, ante un jefe terrenal, ante un juez terrenal, y fue escuchada a causa de su importunidad, a causa de su insistencia. Señor, que nuestras oraciones sean persistentes. Reveló Basiri Vicaya, la babaya gente.
Que nuestras oraciones trasciendan los lugares celestiales. Hoy ese es nuestro clamor, Señor Jesús. Que nuestras oraciones lleguen delante del Padre Celestial. Ese es nuestro clamor, Señor. Que nuestro clamor sea oído en los cielos, Señor. Que nuestro clamor llegue delante de ti. Lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permites hablar y orar juntos. Gracias, bienvenida hermana, mi hermana Diezmar, bendiciones, que el Señor te bendiga. Bueno, estamos finalizando la escuela. De igual manera lo voy a dejar en YouTube y en Facebook, lo voy a colgar ahorita para que puedan luego ver. El tema estuvo poderosísimo, interesante. El poder de la oración, de la intercesión. Sé que va a ser de gran bendición para ti. Dios te guarde, te bendiga, mi amada. Dios te bendiga, cada día te fortalezca. Y bueno, espero que puedas escuchar este tema y memorizar algunas cosas allí. Y bueno, seguimos en sintonía. Que el Señor me les guarde, me les bendiga. Mi hermana Yolanda, un abrazo. Y bueno, nos vemos pronto. Este próximo martes nos veremos en el capítulo, ya este libro es corto, vamos al capítulo 6 que habla de cómo orar efectivamente. El capítulo habla de algunas herramientas importantes del Espíritu Santo en nosotros. Cómo podemos orar efectivamente. Hay varias partes, hay varias formas de cómo orar efectivamente y de verdad que es un tema bien lindo, bien hermoso. Lo pueden ir leyendo y bueno, estudiaremos la próxima semana. Un besito, que tengan feliz día, el Señor me les guarde.